Ya, bueno, buenos días. Entonces, hoy vamos a revisar, ¿ya? Eh, este, un laboratorio que tiene una complejidad significativa, importante, ¿ya? Y que dice relación con la comprensión, por un lado, eh, y la aplicación de técnicas mixtas, es decir, los dos enfoques juntos, el cuantitativo y el cualitativo, y las respectivas técnicas, ¿ya? Aunque hemos básicamente priorizado la técnica encuesta en cuantitativo y la técnica entrevista abierta semiestructurada en cualitativo, ¿ya? Eso como presentación basal, ¿ya? Las fechas las vemos, están ahí, están puestas, ¿ya? No las quiero, digamos, repetir, ¿ya? Ya se las he dicho, así que quiero entrar al tema del contenido, ¿ya? Este laboratorio de metodología tiene 7 puntos, ¿ya? Tiene 7 puntos y un par de observaciones, ¿ya? Bueno, el punto número 1 dice relación con que eh, se exponga con todo detalle el problema público de investigación que se indagará con técnicas mixtas y obviamente con enfoques mixtos, ¿ya? Entonces, yo ahí les pongo como una especie de ayuda a memoria, ¿cierto? Ítem similar al laboratorio 1, ¿ya? Que estaba en la parte 1, ¿ya? Pero ahora un poco más perfeccionado, ¿ya? Para mí sería ideal que ustedes en un solo, digamos, argumento, en una sola prosa, pudieran exponer tanto eh, la parte cuantitativa como cualitativa de la investigación, ¿ya? De forma de irle dando, ¿cierto?, una concepción integrada desde el inicio a este modelamiento de investigación que tienen que hacer ustedes, ¿cierto?, en este periodo, ¿ya? Ese es el punto 1, ¿ya? El punto 2, del cual tratamos en la clase anterior, tiene que ver con una parte compleja de la investigación cuantitativa, ¿ya? Y que dice relación con los elementos esenciales de ese enfoque, que no siempre se usan. Yo quiero aquí hacer esa, digamos, eh, esa observación. No siempre se trabaja así en cuantitativo, ¿ya? Pero como acá queremos un poco mostrar, ¿cierto?, lo que tradicionalmente se ha entendido como enfoque cuantitativo, vamos a jugar de esta forma, es decir, vamos a hacer hipótesis, ¿ya? Definimos lo que es hipótesis, yo le entregué a ustedes las partes del libro, ¿cierto?, específico cuando estaba el tema de hipótesis, les dije hipótesis de investigación, no la hipótesis nula, no la alternativa y no la estadística, solamente hipótesis de investigación, ¿ya? Esa hipótesis, ¿ya?, es sobre el problema de investigación, lógico, ¿ya? Es lo que ustedes piensan, ¿ya?, sobre su problema de investigación, ¿ya? Es lo que ustedes estiman que es, digamos, la verdad sobre eso, pero hay que probarla, o hay que disprobarla, ¿ya? Ahora, junto con la hipótesis, que también lo vimos en la anterior unidad, ¿ya? Está el tema del diseño de investigación, ¿ya? Yo les decía en clase pasada que existen dos tipos de diseños, y el diseño, primero dejar esto nuevamente, repetirlo, el diseño es propiamente del enfoque cuantitativo. Yo no puedo hablar de diseño en enfoque cualitativo, ¿ya?
Eso lo dice alguien que tiene un conocimiento bastante amateur del tema, ¿ya? El diseño, como se entiende diseño como plan de investigación, es propio del enfoque cuantitativo, ¿ya? Si yo se los pregunto, cuando ustedes pongan su último, en su, digamos, control, ¿ya? De la fecha que conversamos, ¿ya? Ustedes me tienen que responder así. El diseño es propio del enfoque cuantitativo, ¿ya? Por eso Hernández Sampieri, ¿cierto? En su última edición de su famoso texto, cuando habla de los dos, del quanti y del quali, se refiere a ruta y usa ruta para el cualitativo. Y yo quiero que eso lo tengan súper claro. ¿Ya? Ya. Ahora, dentro del diseño cuantitativo hay dos, lo vimos, los no experimentales y los experimentales. Nosotros vamos a trabajar con el más complejo de los dos y el que es propiamente cuantitativo, ¿ya? El más tradicionalmente cuantitativo, que es el diseño experimental, y vamos a utilizar el subdiseño experimento puro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a manipular la variable independiente X para ver cómo afecta a la variable independiente Y. Ahora, esas variables, por definición, están en su problema de investigación. ¿Ya? Son las mismas variables. ¿Ya? Una tiene incidencia sobre la otra. ¿Ya? Ya. Y como tercer paso, la otra parte que viene ahí engarzada, ¿cierto? Es lo que se denomina alcance de investigación. ¿Ya? Hay 4 tipos de alcance en cuantitativo, ¿cierto? Exploratorio, descriptivo, correlacional, experimental. Aquí vamos a trabajar con el experimental, obvio, ¿ya? Porque el diseño experimental y el alcance experimental, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese es el punto 2, ¿ya? El punto 3 tiene que ver con el mundo de los estudios cualitativos, ¿ya? Y aquí yo les pido, ¿cierto?, 2 cosas. Les pido las etapas que tiene este tipo de trabajo, ¿ya? Ustedes las tienen, ¿cierto?, del libro de Álvarez Jürgensen, los pasos, ¿cierto?, son 11, ¿ya? Los 11 pasos del cualitativo, ¿ya? Y además, para su tema de investigación, ¿ya? En el enfoque quali, ustedes van a elegir un marco o paradigma interpretativo de los que vimos también en clase y de los que están en el libro que yo les ofrecí. ¿Ya? Listo. Ahora, ustedes eso lo van a definir primero desde el punto de vista teórico, lo que significa eso, ¿ya? Y luego, lo más importante, lo van a aplicar a su trabajo de investigación, ¿ya? Es decir, entre el punto 2 y 3, ustedes están, para que me entiendan, están fundamentando, están entregando todos los elementos que hacen que a una investigación yo le pueda llamar mixta. Es decir, de uso de los dos enfoques y de uso de técnicas de los dos enfoques. ¿Ya? Y estamos siendo epistemológicamente tremendamente coherentes, tremendamente sustentadores, tremendamente potentes, ¿cierto?, en el clivaje en el cual va a estar montada esta investigación. ¿Ya? Para eso les recomiendo revisar unidades 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. En el punto número 4, ¿ya?, ustedes van a recuperar más bien algo que hicieron, ¿ya?, a nivel de punteo, no les voy a pedir más que eso, de lo que llamamos marco teórico en la asignatura anterior, ¿ya? Es decir, un marco teórico entendido más bien como contextualización, ¿ya?
es decir, cuáles son los elementos que están vinculados con mi tema de investigación, más allá que sea mixto, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque a ustedes también les he comentado que en la academia existe una discusión bastante larga en torno a lo que es un marco teórico, ¿ya? Muchos autores, muchos profesores sostienen que un marco teórico lleva una teoría. Es decir, yo desde una teoría eh, expongo algo, por ejemplo, desde la teoría monetaria, desde la teoría eh, neoconservadora, desde la teoría marxista, expongo algo, desde la teoría positiva, etcétera, ¿ya? Pero nosotros vamos a entender el marco teórico como simplemente un marco conceptual, es decir, una contextualización temática de en dónde está situado, ¿ya? Con qué elementos se vincula el tema que estamos investigando. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en la asignatura que se llama Metodologías y Técnicas de Investigación Social, ¿ya? Entonces ustedes lo rescatan, ¿ya? Hacen si ustedes quieren, hacen el copy-paste directo, ¿ya? En el punto número 5, que es un punto que vamos a trabajar hoy día en clases, ¿ya? Pero que para mí es uno de los puntos esenciales, porque tiene que ver con la bajada de todo lo que hemos conversado arriba, ¿ya? Tiene que ver con la elaboración, la construcción, ¿ya? De los instrumentos de recolección de datos o de recolección de información, ¿ya? Como les decía al inicio, hemos privilegiado en esta pasada, ¿cierto? La encuesta y la entrevista abierta semi-estructurada, ¿ya? Eh, les pido tener en consideración también lo que vimos en una presentación que se llamó contextualización de la asignatura, en la cual también decíamos que estas técnicas híbridas de ambos enfoques también iban a permitir que pudiéramos contrastar resultados de encuesta versus resultados eh, entrevista, digamos, lo que llamábamos una contrastación integrada, ¿ya? Para que recuerden, siempre un PPT de color verde, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a desarrollar, ¿ya? Eh, vamos a generar la encuesta y la entrevista, ¿ya? La encuesta y la entrevista van a estar montadas sobre 8 variables, ¿ya? Como hemos visto en la asignatura anterior y en las clases precedentes a esta, las variables, ¿ya? Ustedes tienen 2 variables ya por definición que están en su problema de investigación. Ahí hay 2, que son las encuestas. Ya, sí se me va a agregar 2, ¿ya? 2 más, ¿ya? Y las demás, básicamente, van a ser variables de contexto, ¿ya? Variables que están muy relacionadas con el tema, otras que no están tan relacionadas y que afectan, ¿ya? Y que si nos encontramos en otra asignatura que tiene que ver con esto, que se llama ya diseño metodológico integrado, lo vamos a ver con una técnica de investigación que se llama análisis estructural o MICMAC, ¿ya? Donde uno va observando, ¿cierto? En un gráfico cartesiano, cómo las variables, ¿ya? Se vinculan unas con otras, ¿ya? Y cómo algunas son esenciales para cumplir con, en este caso, ¿cierto? Digamos, la idea que reguladora, ¿cierto? Que la solución del problema, ¿ya? Y otras son más bien, están ahí, ¿ya? Están ahí como contextualizadoras. Y otras tienen, digamos, una importancia cercana a cero, ¿ya? Pero igual están, ¿ya? Y siempre las que están en juego, ¿ya? Tienen altos niveles de influencia
pero también tienen altos niveles de dependencia, que es lo que las hace justamente problemáticas, ¿ya? Bueno, entonces, los dos instrumentos van a tener que tener las mismas variables, pero en la redacción técnica de cómo se redacta una encuesta, que la vimos la clase pasada, ¿ya? Cerrada, con alternativas, ¿ya? Hacia el encuestado, ¿ya? Versus la entrevista, digamos, que me deja el campo abierto para que el entrevistado pueda, ¿cierto?, explayarse de una manera, digamos, extensa, si así lo quisiera, ¿ya? Y aquí quiero hacer un entronque con los software, ¿cierto?, automatizados, computacionales de análisis de datos, ¿ya? Cuando veamos, por ejemplo, en particular el SPSS, ¿ya? El SPSS es justamente para sistematizar, ¿cierto?, interpretar una encuesta, ¿ya? Está casi hecho para eso, ¿ya? Entonces, es muy importante que cuando yo me voy a enfrentar con un software como el SPSS, yo tenga, buenos días, tenga claridad, ¿ya? Tenga claridad de las variables que yo he ocupado, ¿ya? Y que esas variables me dieron origen a las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque el software SPSS, cuando yo lo cargue, me va a preguntar en una cosa que se llama vista de variables, me va a preguntar por las variables que yo ocupé. Y yo por cada variable voy a tener que ir llenando celdas, y una celda se llama etiqueta. Y en la etiqueta yo voy a tener que poner lo que se llama la descripción de la variable, ¿ya? Y todos los especialistas en SPSS, yo no lo soy, ¿ya? Soy más bien aficionado al SPSS, ¿ya? ¿Qué señalan, digamos? La gente que sabe, de que la mejor definición de una variable era como estaba construida en preguntas de encuesta. La traduzco bien. Tal como estaba calcada en preguntas en la encuesta. Es la mejor definición de una variable, ¿ya? Y, digamos, es más clara que incluso la operacionalización, ¿ya? Así que por eso yo le pongo mucho énfasis en ese tema, ¿ya? En el caso de la entrevista, que uso las mismas variables, las mismas, ¿ya? Que tiene otro software, que es el Atlas T, ¿ya? Es interesante también porque aplicando esta lógica de las variables centrales que están en el problema, ¿ya? Y las variables de contexto y las que están ahí dando vuelta, ¿ya? También es importante que cada pregunta encierre las variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego con la codificación, usando los términos técnicos y cualitativos, ¿cierto? Con la codificación que hace la Atlas-T, ¿ya? Que hace una codificación simple primero, ¿cierto? De lo que se llama las palabras claves, luego, ¿cierto? La codificación axial, que es la puesta en relación de dos palabras clave, y luego, ¿cierto? Una codificación, digamos, más sistemática, que es un poco lo que la persona me quiso decir en realidad, ¿ya? Con ello ya yo tengo bien avanzado, ¿cierto?, el resultado que ando buscando. O por último, la interpretación que ando buscando, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que hoy, ¿cierto?, las 8 preguntas de encuesta y las 8 preguntas de entrevista tengan la matriz de las mismas 8 variables. O sea, que eso no se pierda de ninguna manera, ¿ya? Eso yo lo voy a poner en la pizarra en un momento más, ¿ya? Ya, esa es la pega de hoy, de este laboratorio, ¿ya? Para mí el punto más esencial, ¿ya? Porque ahí
ahí en ese punto 5 se plasma el objetivo de este curso, que es el uso de las dos técnicas de los dos enfoques. ¿Ya? El punto 6, el punto número 6, dice relación con, ya, aquí estoy ocupando el lenguaje mixto, así ampliamente, ¿ya? Y no estoy cometiendo errores como cometen los colegas frecuentemente, que hablan de muestra y que hablan de universo en enfoque cualitativo, que eso es, digamos, si yo fuera, digamos, una especie de sacerdote, ¿cierto? Diría que es una profanación, ¿ya? No, ¿ya? En el punto 6 vamos a seleccionar a los individuos o eventos a los cuales se le aplicará el instrumento de recolección de datos, ¿ya? Y ese instrumento, ya lo dijimos, ¿cierto? Va a tener 8 variables y yo les voy a pedir 10 casos, ¿ya? Ya voy a explicar lo que se llama ahí base de datos, ¿ya? Que es algo demasiado simple y a veces se convierte en un infierno, ¿ya? Una base de datos, ¿cierto? Es una recta numérica similar al Excel, ¿ya? O sea, de hecho el Excel es en realidad una base de datos, ¿ya? En la cual yo en lo que se llama, ¿cierto? El sector de filas, pongo los casos, Miguel, ¿cierto? Karen, Vanessa, Fernanda, Mario, Elizabeth, ¿ya? En las filas, hacia abajo. Y en las columnas pongo las variables. ¿Cuáles? Edad, sexo, religión, estado civil, ¿cierto? Gustos deportivos, gustos culinarios, etc. Variables de lo que varía. Y esa es la construcción de la base de datos, ¿ya? La base de datos, entonces, es una recta XY, ¿ya? Que tiene casos igual a filas, lenguaje Excel, y tiene columnas, ¿cierto? Que son las variables, ¿ya? Profesor, en la pregunta 6, donde dice que se aplica a individuos y eventos, en el caso de los eventos, esto aplicaría así como, no sé, por ejemplo, nosotros que tenemos este tema de la revolución política, medir, digamos, la frecuencia de eso sería como un dato. No, porque en el caso de ustedes, ustedes ya no están viendo el evento, ya ustedes están viendo ya, ustedes van a aplicar los instrumentos derechamente a individuos, ¿ya? Entonces, no Ojalá tenemos... esta vez, ¿cierto?, estuvieran los conductores y estuviera algo de público, usuario, ¿ya? No a los eventos. Yo puse eventos ahí porque a veces, ¿cierto?, en las investigaciones y en nuestras técnicas, a veces tú tienes que medir situaciones, ¿ya? Situaciones de evento, por ejemplo, igual el mismo ejemplo que usted señala, eh, un evento sería, ¿cierto? Por ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 11 horas, ver cuántos buses pasan por el sector de Palacio de la Moneda, ¿cierto? ¿Ya? Eso sería un evento, ¿ya? Pero en el problema de investigación de ustedes, ¿ya? Que ya viene definido hace rato, ustedes han tomado, ¿cierto?, a los actores relevantes del tema, ¿ya? Conductores, usuarios, básicamente, y a ellos les vamos a preguntar, o sea, en tal caso ustedes son individuos, ¿ya? Si no diría individuos y eventos, uno o lo otro, ¿ya? 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 Y el punto 7, que allí sí podemos hablar ahora con toda soltura, porque esto es un enfoque mixto, ¿ya? Dice aplicación de instrumentos de recolección de datos a muestra cuantitativa y a participantes cualitativos, ¿ya? Son dos formas de concebir, digamos, el mundo.
Lo cuantitativo va a hablar siempre de muestra, ¿ya? El cuantitativo así tradicional, porque también está en lo probabilístico, pero el probabilístico habla de muestras, de cortar la población, es así, ¿no? Muestra, ¿ya? En cambio, el quali, participante. No le importa cuántos sean, ¿ya? Son participantes, ¿ya? No tiene el problema numérico, ¿ya? Instalado porque no está obligado a hacer esa famosa inferencia estadística, ¿cierto? Que es tan propia de el enfoque cuantitativo, ¿cierto? Sobre todo, ¿cierto? En muestras de carácter probabilísticas, ¿ya? El cualitativo no tiene esa situación. Así que habla de participantes, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿ya? Ya, ese es el laboratorio 2, ¿ya? Para redondear esto, ¿ya? Para redondear esto. El laboratorio 3, que es el último, que no tiene mayor desarrollo, sino que es el agrupamiento metodológico del 1 y del 2, ¿ya? Es un copy-paste, en realidad, ordenado del 1-2, ¿ya? El laboratorio 3 tiene el marco metodológico mixto, que aquí está en este laboratorio está ahí, está aquí en este, están los puntos 2 y 3, está 1, 2 y 3, es el marco metodológico, ¿ya? El marco teórico también va a estar, pues está en el punto 4, es un copy-paste de lo que ustedes hicieron en su trabajo anterior, en la asignatura anterior, ¿ya? Y el punto del marco operativo, el MO, con la elaboración y aplicación e interpretación de instrumentos de recolección de datos construidos, está desde el punto 5 en adelante, ¿ya? Ese es el marco operativo de ustedes, ¿ya? Ahora, las conclusiones y las propuestas, que otra, digamos, parte, ustedes la van a derivar de los resultados que tuvieron de la aplicación de los instrumentos, ¿ya? Entonces, el laboratorio 3 no debería tener más de 4 hojas tamaño carta de respuesta. Es algo muy breve, un informe muy ejecutivo, ¿ya? Pero que supone que ustedes han pasado por todo el procedimiento concentrado, rápido, de ambos enfoques, ¿ya? Bueno, ahora entonces nos vamos a concentrar en la generación de los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Que es el punto número 5, ¿ya? Así que dejamos entonces esta grabación hasta ahí.